me hicieron una consulta que me pareció sumamente interesante. Una mujer me comentó que su hijo mayor falleció a los 23 años por un cáncer en la cabeza. Después vamos a hablar, si nos da el tiempo, vamos a explicar que no existe el cáncer del cerebro como tal. Y exactamente a los 2 días antes de cumplir los 3 años de su partida, le diagnosticaron un carcinoma ductal in situ en la mama derecha. Además, me comenta que no tolera el tamoxifeno. Y más allá del tratamiento, hay algo que, desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, merece ser explorado profundamente. A ver, muchas veces observamos que al cumplirse una fecha significativa, ¿sí?, como un aniversario, el inconsciente reconoce que algo cambió, que algo se modificó. ¿Está? No necesariamente porque el dolor desaparezca, sino porque, a ver, internamente puede haberse completado una etapa del proceso del duelo, ¿sí? O también es posible que durante esos 3 años esa mujer haya, digamos, permanecido biológicamente atrapada en un conflicto activo de pérdida, ¿sí? Y el que al llegar esa fecha algo se haya resuelto a nivel psíquico, a nivel inconsciente. Tal vez pudo aceptar una parte de la realidad, pudo integrar lo que vivió, o simplemente el organismo interpretó que el conflicto ya no necesitaba mantenerse activo, ya no había más sentido biológico. Entonces, desde esta mirada, cuando un conflicto se resuelve, comienza la fase de reparación biológica. Y es justamente ahí, en esa fase, donde pueden aparecer los cambios que la medicina convencional diagnostica o etiqueta como un cáncer. Ahora bien, si hablamos específicamente de un carcinoma intraductal, ¿sí?, no alcanza con decir que todo esto que me estás manifestando se explica por la muerte de tu hijo. Hay que ser muy cuidadosos con todo esto porque cada caso es absolutamente único y subjetivo, y desde la medicina germánica entendemos que este tipo de cuadro, este tipo de programa suele involucrar o coexisten 3 tipos de conflictos biológicos, 3 situaciones. El primero es un conflicto de separación que impacta en la corteza sensorial, ¿sí? Es la vivencia de haberse separado de alguien, ¿sí?, que ese alguien es una persona profundamente amada para esa persona, ¿sí?, de sentir que ese contacto ya no existe más, o me quiero separar y no puedo. Y según este conflicto está relacionado también, según este programa, perdón, con el conflicto de nido o con el conflicto de territorio reducido, ¿sí?, que impacta ya en un área más arcaica, en el cerebelo. Y es la sensación de que el hogar, la familia, ese espacio de protección se vio amenazado, se vio destruido, se vio corrompido, en peligro, ¿está? Y el tercer conflicto que se puede sumar es el miedo a morir, entendiendo desde esta perspectiva biológica como un conflicto motor profundamente primitivo, instintivo, donde aparecen simultáneamente 2 fuerzas contradictorias. Primero, el impulso a actuar, a hacer algo para salvarle la vida a esa persona, ¿sí?, y al mismo tiempo la imposibilidad absoluta de hacer algo, de actuar. Entonces, es ese instante en el que la persona queda paralizada, congelada, bloqueada, inmovilizada, se congeló, ¿sí?, y siente que no hay salida frente a esa situación. Entonces, frases internas, por ejemplo, como no lo pude salvar, no pude hacer nada, no llegué a tiempo, son las que de alguna manera representan muy bien este tipo de vivencias biológicas, ¿sí? Ese conflicto impactaría, digamos, en las estructuras vinculadas con el control motor, ¿sí?, dentro del sistema nervioso. Y expresan una respuesta, digamos, instintiva, digamos, extrema, ¿sí?, frente a esa situación vivida como irreversible. Ahora bien, que el tumor haya aparecido en la mama derecha
también es una información que requiere un análisis muy preciso. ¿Está? Si esta mujer fuera zurda, la mama derecha suele relacionarse biológicamente o se vincula biológicamente con ese hijo. Pero si fuera diestra y el conflicto se manifestó en la mama derecha, no podemos asumir automáticamente o reducir todo al conflicto con el hijo, o que eso fue lo principal. Tal vez la muerte del hijo fue el gatillo disparador que reactivó, digamos, un conflicto mucho más antiguo, o coexisten con otras, digamos, vivencias relacionadas con la pareja, con la familia, con la función materna o incluso con conflictos afectivos más profundos. Entonces, muchas veces encontramos que el programa biológico no está sostenido por un único conflicto, sino por varias situaciones, por varias situaciones conflictivas, sí, que articulan entre sí, ¿está? Y en ocasiones, digamos, comienza con un conflicto, por ejemplo, materno-filial, ¿sí? Pero al profundizar aparecen aspectos relacionados con la pareja, ¿sí? Del tipo vinculares, amorosos, en la intimidad, en el rol de mujer, o incluso, digamos, asociado a experiencias previas de separación, abandono que quedaron biológicamente abiertas durante muchos años. Por eso nunca debemos caer en el sesgo de confirmación, es decir, creer que porque existe un hecho muy impactante, automáticamente ese hecho lo explica todo, ¿sí? O explica ese cuadro biológico del cual me comentás. Entonces, la verdadera tarea, o lo que hacemos en consulta, consiste en poder reconstruir cronológicamente la historia de la persona. ¿Qué ocurrió antes de la enfermedad? ¿Qué cambios hubo alrededor de esa fecha? ¿Sí? ¿Qué significaba realmente ese hijo para esa mujer desde el punto de vista biológico y emocional? ¿Sí? ¿Y qué otras personas estaban involucradas, implicadas en toda esta estructura del programa biológico? ¿Sí? ¿Qué conflictos coexisten al mismo tiempo? ¿Qué situaciones se reactivan, con esa pérdida? ¿Sí? Entonces, en consulta, justamente hacemos una anamnesis, cronológicamente hablando, muy detallada para ordenar toda esta información, reconstruir toda esta secuencia y todos estos acontecimientos y comprender cómo se fue organizando el programa biológico en la psique del paciente. ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo acá no es buscar una única causa, sino entender el entramado completo de vivencias, ¿sí? Que sostuvieron el conflicto durante mucho tiempo quizás, ¿sí? Identificar qué conflictos coexistieron, cuál fue el verdadero detonante, cuáles fueron los gatillos disparadores posteriores y qué significado biológico tenía cada persona que estaba implicada dentro de la historia de esta mujer, ¿sí? Entonces, solo cuando nosotros logramos integrar, comprender todo ese mapa completo, podemos acercarnos más a la solución y entender por qué el organismo respondió de esa manera y en ese momento específico de tu vida. ¿Está? Por eso es importante aclarar que esta interpretación es desde el enfoque de la medicina germánica, ¿sí? ¿Está? Y tenemos que tener en cuenta y abrirnos, ¿está? a la posibilidad, o mejor dicho, no reducir todo solamente a un acontecimiento, ¿sí? Por eso hay que explorar el significado que la persona, digamos, le atribuye a esa experiencia, a su historia de vida, porque a veces son varias situaciones, varios conflictos, ¿sí? Y siempre hay uno, que en este caso es el miedo, el conflicto motor instintivo, que es el que dispara el programa, ¿sí? Por eso que a veces tenemos que ser precavidos y no adelantarnos o no asumir cosas, ¿sí? Cuando quizás
¿sí? No estamos seguros en nuestra totalidad